Buenas noches, amados, que el Eterno les bendiga grandemente. Ha sido, ¿verdad? Un tiempito en el que, ¿verdad? He hecho este estudio del libro de Ezequiel. Si el Eterno lo permite, lo estaré terminando en unos meses. Espero que por lo menos alrededor de 3 meses, porque ya estamos en los últimos capítulos. Discúlpenme si no he, ¿verdad? Sido un poco consistente en grabar los discipulados, las enseñanzas todas las semanas. He tenido muchos inconvenientes personales y también, ¿verdad? Estuve un poco enferma, pero ya estamos mejor. Estamos, ¿verdad? Con más energía y con más ánimo y motivación para seguir con estos estudios magnificantes y, ¿verdad? Para seguir con el estudio de la palabra. Así que hoy vamos a terminar el capítulo 39, porque la clase pasada no pude discutir el capítulo 39, así que vamos a discutir el capítulo 39 rapidito y después vamos a comenzar con el capítulo 40. Desde el capítulo 40 al 43 estaremos, y discúlpeme, estaremos discutiendo el templo, la visión del templo del profeta y sacerdote Ezequiel, así que lo estaré dividiendo en partes porque es mucha información, ¿verdad? Lo que voy a dar y hay muchos detalles. Obviamente no voy a darlo todo porque si no, nunca termino, pero por lo menos en el caso de estos estudios de Ezequiel, de la visión del templo, voy a tratar de tocar unos detalles más específicos de lo que el Eterno, ¿verdad? Me ministró. Y más adelante, ¿verdad? Estaré dando referencia a otros maestros que hicieron un estudio tremendo de la visión del templo, del libro, en que está en el libro de Ezequiel, y que tocan otros puntos, aparte de los puntos que yo toco, que también son importantes. Así que vamos, ¿verdad? En partes a estudiar, ¿verdad? Este templo, a ver lo que el Eterno le quiso mostrar a Ezequiel y a aprender, porque para eso son estos estudios, para aprender, incluyéndome, ¿verdad? A mí que estoy dando los estudios para aprender y seguir creciendo en la palabra y seguir, ¿verdad? Enriqueciéndonos de lo que el Eterno, ¿verdad? Tiene para nosotros. Así que hoy estoy un poquito más casual, tengo una gorra y todo. Discúlpenme, pero nada, seguimos entonces. Voy a compartir el screen con ustedes para leer el capítulo 39, ¿verdad? Del libro de Ezequiel. Vamos a darle ya. Ok, perfecto. Entonces, estoy aquí online con el libro de Ezequiel, capítulo 39. Esta es la versión israelita nazarena. Acuérdense, ¿verdad? Que todas las versiones hablan lo mismo, pero siempre hay palabras, ¿verdad? Un poquito diferentes, pero todo es un mismo contexto y tratamos, ¿verdad? De dejarlo en un mismo contexto. Entonces, ¿verdad? La palabra del Eterno comienza así diciendo, en el libro de Ezequiel capítulo 39 dice, así que tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di que así ha dicho Adonai Yahweh, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, de Meshech y Tubal. Te haré dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines del norte y te traeré de los montes de Israel. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú con todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te he dado por comida a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo. Sobre la superficie del campo caerás, porque yo he hablado, dice Adonai Yahweh. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Yahweh. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Discúlpenme. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el Santo de Israel. Por ahí viene y se cumplirá, dice Adonai Yahweh. Este es el día del cual he hablado. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y encenderán fuego y harán arder las armas, los escudos y la defensa, los arcos y las flechas, las jabalinas y las lanzas. Y con ellas harán fuego durante 7 años
No recogerán leña del campo, ni la cortarán de los bosques, sino que prenderán al fuego con el fuego con las armas. Así despojarán a los que los despojaron y saquearán a los que los saquearon, dice Adonai Yahweh. Sucederá en aquel día que yo le daré a Gog un lugar para sepultarla allí en Israel, en el valle de los viajeros, al oriente del mar, y obstruirán el paso de los viajeros. Allí sepultarán a Gog y a su multitud y lo llamarán Valle de Hamón Gog, la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando durante 7 meses para purificar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará. Para ellos será célebre el día en que yo me glorifique, dice Adonai Yahweh. Apartarán gente para atravesar constantemente la tierra y sepultar a los que pasaron y que han quedado sobre la faz de la tierra, a fin de purificarla. Al cabo de los 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que vayan por la tierra, y el que vea el hueso de algún hombre levantará junto a él una señal hasta que los sepultureros los sepulten en el valle de Hamón Gog. El nombre de la ciudad también será Hamona multitud, Hamonea multitud. Así purificarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Adonai Yahweh, di a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo, júntense y vengan, reúnanse de toda la parte al sacrificio que hago para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comerán carne y beberán sangre. Comerán la carne de los poderosos y beberán la sangre de los gobernantes de la tierra, de carneros, de corderos, de chivos, de toro, todos ellos engordados en Bashan. Comerán sebo hasta hartarse y beberán la sangre del sacrificio que he hecho para ustedes hasta embriagarse. En mi mesa se saciarán de caballos, de jinetes, de valientes y de todos los hombres de guerra, dice Adonai Yahweh. Entonces pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio y habré hecho y mi poderío que habré impuesto sobre ellos. De ese día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahweh su Elohim. Las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado, porque se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a espada. Hice con ellos de acuerdo con su impureza y sus transgresiones, y escondí de ellos mi rostro. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, ahora restauraré de la cautividad a Jacob. Tendré misericordia de la casa de Israel y mostraré mi celo por mi santo nombre. Olvidarán su bochorno y toda la infidelidad con que fueron infieles contra mí, cuando habiten en su tierra en seguridad y no haya quien los espante. Cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, los haya reunido de las tierras de sus enemigos y haya mostrado mi santidad en ellos a la vista de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Yahweh su Elohim cuando los llevé cautivos entre las naciones y cuando los reúna sobre su tierra sin dejar allá a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu, mi rúa, sobre la casa de Israel, dice Adonai Yahweh. O sea, algo bien maravilloso, bien hermoso, verdaderamente lo que el Eterno está aquí enseñando. Voy a enseñar un PowerPoint, ¿verdad? Que tengo para ustedes. Y aquí está, porque aquí fue que, ¿verdad? Que terminé con el capítulo 39 y esto lo que me quedaba era un slide. Pues quería mostrarles, ¿verdad? Aquí en el capítulo 39 del libro de Ezequiel, que ¿verdad? Lo acabamos ahora mismo, ¿verdad? De hablar. El Eterno, ¿verdad? Está haciendo algo maravilloso con la casa de Israel. Vemos, ¿verdad? Que el Eterno pone su juicio a Gog y a Magog y a todo, ¿verdad? A todos sus cómplices que se unieron a esa batalla, como habíamos explicado en la clase anteriormente del capítulo 38. Y vemos cómo el Eterno trae juicio sobre estas naciones que conspiraron para irse en contra de la casa de Israel, que en aquel entonces ellos, ¿verdad? Estaban habitando seguro y estaban habitando debajo de la morada del Eterno, porque era el tiempo en que ellos estaban en descanso.
Y encontramos, ¿verdad? En este capítulo que el Eterno especifica cómo hará conocer su sagrado nombre y entre todas las naciones, o sea, toda, cómo Él hará conocer su nombre en todas las naciones, o sea, que no es solamente el Medio Oriente, no es el Caribe nada más, no es por allá, ¿verdad? Por otros confines de la tierra, sino es toda la tierra, todas las naciones sabrán el nombre de Yorhei Bajé. Y no permitirá que su nombre sea profanado jamás. Ya para este momento, ya el Eterno, ¿verdad? No permitirá que su nombre sea profanado y tampoco no permitirá que otras personas vayan a adorar a otros dioses y vayan a tener también ¿verdad? Vayan a cometer un tipo de idolatría y nosotros, ¿verdad? En Casa de Elohim y en otras, ¿verdad? Comunidades que la iglesia y en Casa de Gozo también han explicado bien, ¿cómo se dice? Explicado, quería decir una palabra y se me fue. Han explicado muy bien, eso es lo que quiero decir, que han explicado muy bien que cuando uno cuando uno comete idolatría, muchas veces no es un dios o una estatua, muchas veces es monetario o material o un familiar, que hay diferentes tipos de idolatría. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Subconscientemente, sin tener la conciencia, también por inmadureces, también por nuestra inmadurez, cometemos ese pecado de idolatría sin nosotros mismos, ¿verdad? Darnos cuenta. Y cometemos, ¿verdad? Ese pecado contra el Eterno y es un pecado, uno de los pecados, ¿verdad? Que el Eterno verdaderamente, ¿verdad? No favorece. Él no favorece ningún pecado, pero el pecado de idolatría es un pecado, ¿verdad? Muy grande porque estamos adorando a otro individuo, a otra cosa que no sea él. Y estamos poniendo a otra cosa o a otro individuo primero que él. Y sabemos que el Eterno, ¿verdad? Es un Elohim amoroso, misericordioso, pero también es un Elohim celoso y él no comparte su gloria con nadie y ni con nada tampoco. Entonces, ¿verdad? Ya aquí en este capítulo el Eterno está, ¿verdad? Enseñándonos cómo Él hará, ¿verdad? Hacer su juicio para que ya su nombre no sea profanado jamás. Y más adelante en el versículo 8 está mencionando que estas palabras se han hablado y se cumplirán. Entonces encontramos nuevamente cómo el Eterno utiliza un profeta para nuevamente confirmar la palabra que él ya había dado anteriormente, antemano con otros profetas. Y si leemos bien los libros en la Torá y los escritos y todos los libros que se conectan, no hay ninguna palabra, ¿verdad? Que los profetas no hayan dicho, que el Eterno no haya dicho él mismo anteriormente, en un pasado. Entonces, en otras palabras, todo lo que los profetas, ¿verdad? Nos mencionan en estos, ¿verdad? Libros de la Torá y también en los escritos nazarenos, los profetas mayores y los menores, vemos que ellos profetizan ya lo que el Eterno ya había mencionado anteriormente. O sea que todos los profetas hablan de lo mismo. Entonces, ¿por qué, verdad? Menciono esto? Porque hemos visto en los libros de Ezequiel y en otros libros también, y libros que conectan con el libro de Ezequiel, que habla el Eterno, ¿verdad? De la restauración de Israel, de las 12 tribus de la casa de Israel, cómo el Eterno hará volver, ¿verdad? A sus hijos de los confines de la tierra. He mencionado en otros estudios del libro de Ezequiel y también en otros Shabbat, en los videos de Casa de Elohim, también la pastora Adlin, el pastor Luis, como otras también, otros maestros, otros teólogos de la Torá. Hemos, ¿verdad? Mencionado mucho los que, ¿verdad? Los que estudian mucho Torá y se meten, ¿verdad? Con la palabra del Eterno. Hemos visto cómo el Eterno ya desde un principio, él ya había profetizado por medio del ángel de Yahweh, del ángel de Yohei Bahei, y cómo el Eterno, ¿verdad? Ha utilizado maneras de él, ¿verdad? Profetizar y él declarar
o decretar, esa es la palabra correcta, porque Él es el Elohim perfecto, Él puede decretar lo que sea, eh, cosas que van a pasar más adelante en el futuro ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver desde Génesis, como el Eterno desde Abraham ya él estaba decretando y profetizándole a Abraham, esto es lo que va a pasar con tu descendencia va a ser numerosa como las estrellas, numerosa como la arena del mar, pero ellos van a ser esclavizados. Y vemos, ¿verdad? Cuando uno lee los libros y uno ve, ¿verdad? La cronología de la historia del pueblo de Israel y todo lo que ellos han pasado, uno puede ver que el Eterno ya había anunciado de antemano lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. ¿Verdad? Y las consecuencias a la obediencia, a la desobediencia, que si ellos desobedecían, ellos iban a ser expulsados a otras tierras que ellos nunca iban a conocer, que ellos se iban a olvidar de su identidad, que ellos se iban a olvidar hasta del eterno mismo, que ellos iban, ¿verdad?, a adorar a otros ídolos que no fueran el eterno y que cuando ellos se acordaran, ¿verdad?, de lo que ellos hicieron, que ellos adoraron a otro ídolo que no fuera, ¿verdad? El Dios de Israel, Hashem, ellos se iban a avergonzar y iban a venir en Teshuvah y en arrepentimiento por lo que habían cometido. Y vemos, ¿verdad?, que todo, ¿verdad?, esa cronología de la historia del pueblo de Israel hasta ahora se ha cumplido. Y cómo el Eterno utiliza a los profetas para repetir y anunciar lo mismo que ya el Eterno había anunciado de antemano. Es algo, ¿verdad?, maravilloso, extraordinario. Y vemos, ¿verdad?, que el Eterno ya con esas profecías y cuando uno conecta las profecías desde Génesis hasta el último libro y libro de Revelación, ya uno puede ver, ¿verdad?, que el Eterno verdaderamente no tiene dos bocas. El Eterno es uno solo. Él cuando dice su palabra la cumple. Él no, él sale una palabra de su boca y la palabra no vuelve tras vacía. O sea, él no va a decir que esto va a pasar con el pueblo de Israel y después arrepentirse, porque el Eterno no es así. Vemos que en la palabra sí hemos visto varias veces en la historia que el Eterno sí se arrepiente, pero Él se arrepiente de su ira después de que lo hace como vemos en la historia de Noah, que el Eterno se arrepintió y lo podemos ver en Génesis, de que él, ¿verdad? Inundó la tierra con agua y él se arrepintió y por eso está el pacto del arco iris, de que él no iba más a destruir la tierra con agua. Pero eso pasa porque el Eterno es misericordioso, es amoroso, Él nos ama y Él ama su creación y Él quiere nuestro bienestar siempre. Pero, ¿verdad? Hay consecuencias, ¿verdad? A nuestros actos y cuando no estamos alineados a la palabra, pues esas consecuencias pasan. Pero esas consecuencias el Eterno las anuncia desde antes y también las anuncia nuevamente por sus profetas y lo podemos ver. Por eso es que yo traje, ¿verdad? Este versículo de Eclesiastés. Eclesiastés, ¿verdad? En español y Coelet en hebreo, capítulo 3 versículo 14 cuando dice, sé que todo lo que Elohim hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Elohim para que los hombres lo respeten a él. Y aquí vemos verdaderamente que el Eterno cuando dice algo, que él lo va a hacer, él lo va a hacer y no va a añadir ni a quitar. Él va a hacer lo que él estipuló y lo que él decretó para nosotros, para nuestra vida y para el pueblo de Israel y para las naciones también. Entonces, ¿verdad? Aquí podemos ver el plan del Eterno con nosotros, con las naciones y con su pueblo escogido. Y cómo el Eterno restaurará todo por completo, restaurará a la casa de Israel, las 10 tribus esparcidas volverán, se unirán, ¿verdad? Con las tribus, ¿verdad? Que están ahora mismo en Israel y cómo esas dos casas se unirán, ¿verdad? Como un palo y lo estudiamos en el capítulo 37 de Ezequiel y cómo el Eterno, ¿verdad? Hará un recordatorio de lo que él había hablado anteriormente y de cómo nosotros, ¿verdad? Viviremos con él y para él
por siempre jamás, y cómo Él restaurará todas las cosas, y cómo, ¿verdad? Vendrá, ¿verdad? Ese reinado de Yahoshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, para aquí en la tierra, para gobernarnos, y para nosotros, ¿verdad? Vivir, ¿verdad? Como un gobierno bajo, ¿verdad? Un gobierno del cielo prácticamente bajo su mandato. Él va a restaurarlo todo, pero aquí podemos ver, ¿verdad? En este capítulo cómo Él lo hará y cómo Él restaurará y cómo se cumplirá, porque ya Él desde antemano lo decretó y lo hará cumplir, como aquí dice el libro de Ezequiel. Así que amén, ve amén, de verdad, yo me emociono cada vez que hablamos de las 12 tribus de la casa de Israel. A mí me encanta hablar de las tribus, a mí me encanta hablar de la restauración de Israel y cómo nosotros más y más cada día el Eterno nos va acercando a nuestra identidad con Él. Entonces ya, ¿verdad? Este es el capítulo 39 y esto era lo que quería, ¿verdad? Mencionar. Ya terminamos con este. Ahora vamos, ¿verdad? Al capítulo 40 de Ezequiel. Acuérdense que, como dije al principio, desde el 40 a 43 hablamos del templo. Y antes, ¿verdad?, de empezar a leer el capítulo 40, quiero mostrarles un video, es de 12 minutos, de la visión del templo de Ezequiel. Y es un video que yo saqué de YouTube. Déjame aquí. Déjame compartirlo. Discúlpenme. Ok, ok. Ah, pero tengo que... Ok, déjame... Ok, perfecto. Ahora déjame darle share aquí. Aquí, míralo aquí. Perfecto. Y aquí está el video. Perfecto. Pues aquí está un video en YouTube. El video está en inglés, pero, ¿verdad? Yo les invito a que, ¿verdad? Lean en sus casas, vean el video, busquen el capítulo en sus Biblias o en la computadora o en el teléfono y, ¿verdad? Puedan seguir la cronología con el video. Aunque vamos a leer, ¿verdad? Aquí en estos estudios que voy a compartir en estas secciones. Vamos a leerlo, pero quería enseñar el video primero porque hay muchas personas que son visual, yo soy muy visual también, aunque sí yo me puedo imaginar cosas cuando leo, ¿verdad? Las estructuras, ¿cómo se dice? La numeración de la arquitectura del templo. Yo me lo puedo imaginar un poco en mi mente, pero siempre es bueno ver videos para uno tener una mejor visualización. Y este video yo lo encontré en YouTube, lo hizo Jadar Ben Adam Monte. Ese fue el que hizo este video hace 7 años atrás, así que le doy crédito a él y le doy gracias a él por este video que él hizo para nosotros, ¿verdad? Tener una mejor visualización de lo que el Eterno le dio en visión a este sacerdote profeta Ezequiel para nosotros, ¿verdad? Ver el templo y poder, ¿verdad? Presenciar su belleza. Así que vamos aquí y le voy a dar play. Espero que se escuche. Perfecto.
Wet basement? We want to fix your. Bueno, amados, sabemos que aquí siempre en YouTube hay, ¿verdad? Déjame cambiarlo para mí ahora. Siempre hay anuncios, pero no share. Entonces,
Ok, vamos acá. Pues ahí, ¿verdad? Tenemos el capítulo 40 del libro de Ezequiel. Entonces, ¿verdad? Nosotros, como había mencionado, yo espero que yo me escuche. Ok, yo espero que sí. Como había mencionado, ¿verdad? Y déjame, no sé por qué déjame darle stop sharing. Ah, ahora sí. Pues como había, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Por los anuncios de YouTube, es que sabemos cómo es YouTube. Pero lo que acabamos de ver es el capítulo 40. Entonces, ya para la sección 2, que para la otra sección que vamos a dar el capítulo, ¿verdad? 41 y el capítulo 42 y sucesivamente. Y mientras tanto, vamos a seguir viendo este video en YouTube. Si ustedes, ¿verdad? Quieren seguir viendo el video, déjame ver si yo creo que podemos verlo completo. Voy a ver si vamos a ponerlo completo y entonces pues voy explicando con capítulo y capítulo. Déjame ponerlo completo, denme un break para volver a YouTube. Ok, ya está ahí. Ahora vamos a, ok, y quiero, perfecto. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Vamos a seguir viendo el video. Perfecto.
vamos a seguir el video. Déjame ver si puedo darle más para adelante. Es que como vuelvo y repito, esto como son 3 capítulos que habla sobre el templo. Ok, vamos. Perfect. Perfect. Pues entonces, ¿verdad? Si en sus casas ustedes quieren ver este video un poco más profundo y leerlo, pues ya saben que están en YouTube. Y nuevamente, ¿verdad? Le doy, ¿verdad? El reconocimiento a esta persona, Yadar Benadam Monte. Y él tiene, ¿verdad? Esa visión desde el capítulo 40 al 43 de Ezequiel. Un video bien tremendo. De verdad, a mí me encanta. Pues ya que vimos, ¿verdad? El templo completo en su totalidad, el templo que el Eterno, en la visión del templo que el Eterno le da a el sacerdote y profeta Ezequiel, vamos a empezar, ¿verdad? A discutir el capítulo y como les había dicho anteriormente, yo lo voy a discutir por partes porque es mucho material, muchos detalles y por eso quiero discutirlo por partes. Entonces vamos, nos quedamos aquí.
Estamos en el en el capítulo 40, así que vamos a leerlo. Entonces, el capítulo 40 de Ezequiel comienza diciendo así: en el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, en el día 10 del mes, primero, 14 años después que había caído la ciudad de Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. En visión de Elohim me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto en el cual al lado sur había algo como una estructura de ciudad. Me llevó allá y vi allí un hombre cuyo aspecto era como el aspecto de bronce. Tenía en su mano un cordel de lino y una vara de medir y estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me dijo: hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y fija tu mente en todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestre, se te ha traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Vi que por fuera y alrededor del templo había un muro. En la mano del hombre había una vara para medir, la cual tenía 6 codos, de un codo regular más un palmo menor. Entonces midió el espesor de la estructura, al cual tenía una vara, y su altura, la cual era también de una vara. Después fue a la puerta que daba al oriente, subió por sus gradas y midió el umbral de la puerta, la cual tenía una vara de ancho. El umbral tenía una vara de ancho. Cada celda tenía una vara de largo por una vara de ancho. Entre las celdas había una separación de 5 codos. Y el umbral de la puerta que daba al vestíbulo por el lado interior de la puerta, que medía una vara. Asimismo, midió el vestíbulo en el interior de la puerta, el cual tenía una vara. Aquí este capítulo 40 está discutiendo la parte de afuera del templo, de la visión que tuvo el sacerdote profeta Ezequiel. Estamos aquí discutiendo la parte de afuera, ¿ok? El patio de afuera y todo lo que está en la parte exterior de verdad del templo. Y seguimos. Luego midió el vestíbulo de la puerta, la cual tenía 8 codos, y sus pilastras, que tenía 2 codos cada uno. El vestíbulo de la puerta estaba hacia adentro. Las celdas de las puertas que daba al oriente eran 3 en un lado y 3 en el otro lado, todas de la misma medida. También tenía la misma medida las pilastras de cada lado. O sea que está hablando, ¿verdad? De que todas, en la parte de atrás, los muros, los pilares, todo eso tenían las mismas medidas. Entonces seguimos. Midió el ancho de la entrada de la puerta, el cual era 10 codos, el largo del umbral era de 13 codos. El espacio delante de la celda era de un codo a un lado y de un codo al otro lado. Cada celda tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro lado. Midió la puerta desde el fondo de una celda hasta el fondo de la celda opuesta, 25 codos. Una entrada estaba frente a la otra. También midió las pilastras, las cuales tenía 60 codos. El atrio junto a la puerta también tenía discúlpeme, pilastras alrededor. Desde la fachada exterior de la puerta hasta el frente del vestíbulo interior de la puerta había 50 codos. Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera que daban hacia la celda en el interior y alrededor de la puerta. Asimismo, su vestíbulo tenía ventanas alrededor y hacia el interior, y en cada pilastra había decoraciones de palmeras. Luego me llevó al atrio exterior y vi que había cámaras, y el atrio alrededor tenía un enlosado. Alrededor de aquel atrio y dando hacia el enlosado había 30 cámaras. El enlosado inferior de junto a las puertas correspondía a la longitud de las puertas. Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente exterior del atrio interior y tenía 100 codos, así como el norte era en el oriente. Luego midió el largo y el ancho de la puerta que daba al norte del atrio exterior. Tenía 3 celdas en un lado y 3 en el otro lado. Sus pilastras y su vestíbulo tenían las mismas medidas que la primera puerta, 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Sus ventanas y sus vestíbulos, sus decoraciones de palmeras eran de las mismas dimensiones que las de las puertas que daba al oriente. Se subía a ella por 7 gradas, delante de las cuales estaba en el vestíbulo. Enfrente de la puerta del norte, así como la del este, había una puerta que daba al atrio interior. El midió
de puerta a puerta y habían 100 codos. Luego me condujo hacia el sur y vi que había otra puerta que daba al sur. Midió su pilatra y su vestíbulo eran como aquellas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor, así como aquellas ventanas tenían 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Se subía a ella por 7 gradas, delante de las cuales estaba el vestíbulo. Tenía decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, tanto en un lado como en el otro. También había en el atrio interior una puerta que daba al sur. Midió de puerta en puerta hacia el sur y había 100 codos. Luego me llevó por la puerta del sur del atrio interior y me dio la puerta del sur. Eran como aquellas medidas. Sus celdas, sus pilastras, sus vestíbulos tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor. Tenía 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Alrededor había vestíbulos de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras y 8 gradas daban acceso a ellos. Luego me llevó al lado oriental, al atrio interior y midió la puerta. Era como aquellas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor, tenían 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y en ambos lados tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras y 8 gradas daban acceso a ellos. Luego me llevó a la puerta del norte y midió conforme a aquellas mismas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos, la puerta tenía ventanas alrededor. Tenía 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y en ambos lados tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras y 8 gradas daban acceso a ellos. Estamos casi terminando. Casi. Entonces decía, nos quedamos en el versículo 38. Había una cámara cuya entrada daba al vestíbulo de la puerta. Allí lavaban la ofrenda quemada. Y esto, ¿verdad? Yo le doy énfasis, paréntesis, ofrenda quemada. Vamos a acordarnos, versículo 38. Allí lavaban la ofrenda quemada. Lavaban. Ok. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas en un lado y otras 2 en el otro lado para degollar sobre ellas la ofrenda quemada. ¿Ok? Versículo 39. La víctima por el pecado y la víctima por la culpa. En el lado de fuera, conforme uno sube a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas y al otro lado que daba a la entrada de la puerta había otras 2 mesas. Había 4 mesas en un lado y 4 en el otro, es decir, al lado de la puerta había 8 mesas sobre las cuales degollaban las víctimas. Las 4 mesas para la ofrenda quemada eran de piedra labrada de 1 codo y medio de largo y 1 codo y medio de ancho y 1 codo medio de alto. Sobre ellas colocaban los instrumentos con que degollaban las víctimas del holocausto y del sacrificio. Del holocausto, sacrificio, degollar, víctimas del pecado y de culpa. Vamos ya, ¿verdad? Entrando, ¿verdad? A los que son los sacrificios. Sacrificios estipulados desde Levítico, que ya el Eterno había, ¿verdad?, mencionado los sacrificios. Los rebordes de un palmo menor estaban fijos alrededor de la cámara y la carne de las ofrendas estaban sobre las mesas. La carne de las ofrendas, y perdón, estoy mirando acá, pero tengo que mirar acá. La carne de las ofrendas, ¿ok? La carne, esto está en qué? Versículo 43, la carne de las ofrendas, ¿ok? Que son puntos claves que vamos a hablar y tocar en las diferentes partes o secciones del templo. Versículo 44. Por fuera de la puerta interior y en el atrio interior había 2 cámaras para los cantores. Una de ellas estaba al lado de la puerta del norte y su fachada daba al sur. La otra estaba al lado de la puerta del sur y su fachada daba al norte. Y me dijo, esta cámara que da al sur es de los sacerdotes que están a cargo del templo. Y la cámara que da al norte es de los sacerdotes que están a cargo del altar, porque acordémonos, ¿no? Y vamos a dar un paréntesis, acordémonos, ¿no? ¿Verdad? Que si no me equivoco, no me acuerdo si es Levíticos o Deuteronomio, no me acuerdo muy bien.
Pero cuando el Eterno, ¿verdad? Da, ¿verdad? Las instrucciones específicas de los oficios de cada tribu, la tribu de Leví, en la tribu de Leví, dentro de la tribu de Leví, cada familia tiene sus oficios dentro del templo. O sea que no todos los sacerdotes de la tribu de Leví hacen sacrificios de animal, no todos entran, ¿verdad? Al cuarto interior del templo, que es donde está el arca de la alianza, sino que dentro de la tribu de Leví, cada familia hace diferentes oficios en el templo, porque hay muchas cosas que hacer dentro del templo. ¿Okay? Por eso es que por eso aquí en Ezequiel dice que hay cámaras para los sacerdotes del altar y para los sacerdotes del templo, porque cada uno tiene diferentes oficios. Al igual como está estipulado en el libro de Levítico y si no me equivoco también en Deuteronomio, también estipula los oficios que hacen cada familia de la tribu de Leví y donde ellos están también, donde son sus cámaras, donde ellos también conviven dentro del templo dependiendo del oficio que ellos hagan. ¿Ok? Por eso es que también aquí lo dice. Y seguimos, estamos en el versículo 46. Y la cámara que da al norte es de los sacerdotes que están a cargo del altar. Estos últimos son los hijos de Sadoc, quienes han sido acercados a Yahweh de entre los hijos de Leví para servirle. Luego midió el atrio, que era un cuadrado de 100 codos de largo y 100 codos de ancho. Delante de la casa estaba el altar. Luego me llevó al vestíbulo del templo y midió cada pilastra del vestíbulo, 5 codos de un lado, 5 codos del otro. El ancho de la puerta eran de 3 codos de un lado y de 3 codos del otro. El largo del vestíbulo era de 20 codos y el ancho de 11 codos. Junto a las escaleras por las cuales se subía al vestíbulo, habían columnas junto a las pilares, una al lado del otro. Y aquí terminamos con este capítulo inmenso y bien largo. Bien largo, pero edificante para nuestra alma, definitivamente. Entonces, ¿verdad? Voy a compartir el PowerPoint que tengo aquí para ustedes. Y les quiero decir, ¿verdad? Que voy a dividir estos estudios por secciones. Solamente me quedan 10 minutos para este estudio, así que para la próxima clase seguiré, ¿verdad? Discutiendo estos capítulos. Pero quería primero mostrarles, ¿verdad? El templo, cómo se ve la visualización del templo y ahora vamos para los detalles. Por eso yo nunca dejo, ¿verdad?, de leer los capítulos, porque en los capítulos del libro hay tantos y tantos detalles del templo y también tantos detalles de los oficios, de lo que se va a hacer en el templo, de lo que el Eterno estipuló que se haga en el templo, ¿verdad? En este tiempo. Y, ¿verdad? Y estamos hablando del templo futuro, ¿ok? Y por eso hay que discutir, ¿verdad? Todos estos detalles para ver, ¿verdad? Las similitudes que van a ver de los detalles que hubieron en el templo antes, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel hacía los oficios en el templo en el desierto, como Moshe, también en el templo de Salomón que construyó Salomón y también en el otro templo que construyó, ¿verdad? Herodes, que lo completó Herodes. Entonces, ¿verdad? Parece que aquí, y aquí no sale todo. Y discúlpenme, aquí se cortó a mitad. Parece que voy a tener que leerlo un poco. Ok. Ay, mira, pero sí, se me adelantó todo esto. Ok, vamos allá. Como digo en Puerto Rico, vamos allá. Ok. Quiero dar, antes, ¿verdad?, de entrar en detalle en el templo, en la visión futura del templo, que está en el libro de Ezequiel, quiero dar unos detalles del templo hecho en el desierto por Moisés, por Moshe. Y sabemos que esto está, ¿verdad?, en Shemot, en Éxodo capítulo 25 hasta el versículo 30. Los invito a que lo lean.
Y quiero, ¿verdad?, a dar unos detalles y dar datos de los tres templos, ¿ok? El templo del desierto, que fue un templo movilizado, y si, ¿verdad? Ustedes estudian, si no han estudiado, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Del desierto, los invito a que lo estudien. Yo sé que muchos de esos detalles pueden ser un poquito, ¿verdad? Pesado, pero son detalles bien importantes para nosotros poder entender la visión del templo futuro que el Eterno le dio al sacerdote profeta Ezequiel, ¿ok? Y también cuando uno estudia el templo detalladamente y en profundidad, uno entiende tantas cosas y entiende el porqué de por qué el Eterno mandaba hacer cosas específicas al pueblo de Israel. Pues sabemos que el templo del desierto fue un templo movilizado, o sea que los levitas, que eran los que estaban, ¿verdad?, a cargo del templo, ellos construían el templo en la tierra que ellos, ¿verdad?, se quedaban para descansar en la noche y, y a la próxima mañana, cuando ellos se levantaban, que, ¿verdad?, que el sol estaba puesto en el cielo, ellos, ¿verdad?, guardaban el templo como que cogían, ¿verdad?, todos los manteles y todo, desconstruían, o sea, que los quitaban y los guardaban y los ponían en sus carros, donde estaban, ¿verdad?, los carritos que llevaban, ¿verdad?, los camellos o las mulas. Entonces, donkey en inglés. Entonces, y se los llevaban y cuando paraban para descansar, entonces volvían otra vez y construían el templo. Por eso es que era un templo movilizado, de que ellos hacían y deshacían el templo cuando ellos descansaban. Entonces ese templo recorrió el transcurso del viaje del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, que eso fue en Jerusalén, y eso lo podemos ver, como había dicho, en Shemot, Éxodo capítulo 25 al 30. En esa conquista, ¿verdad? En el libro de Shofetim de Jueces, y aquí lo tengo aquí, Jueces capítulo 1, versículo 23 al 26, menciona, ¿verdad?, que el Arca de la Alianza estaba ubicada en un poblado llamado Débora. ¿Ok? Y quería traer este detalle importante porque les voy a explicar más adelante en unos minutos por qué. El punto es que la Arca de la Alianza estaba ubicada en ese poblado llamado Débora. Para este entonces todavía el templo estaba movilizado, no había un templo fijo en la tierra. Entonces, Débora, antiguamente, ¿verdad? Ese poblado se llamaba antiguamente Luz. En otras versiones, la palabra, ¿verdad?, del poblado se llamaba Betel. ¿Ok? Betel, Débora. En algunas versiones sale como Débora, pero en otras versiones sale como Betel, que es luz, ¿verdad? Que antiguamente se llamaba Luz, que significa luz. Entonces, tiene el mismo significado que luz. Débora luz, Betel luz. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, del mismo territorio, del mismo poblado. Entonces, este territorio fue conquistado por las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿verdad? Quería traerles, ¿verdad?, estos versículos que concuerdan, ¿verdad?, con la información que les estoy brindando. Si vamos a Jueces capítulo 1, versículo 23 al 26, esto dice: mientras la casa de Joseph estaba explorando a Betel, o sea, la casa de Joseph, la casa, ¿verdad?, de Menasés, de Efraín, ¿ok? Estaba explorando a Betel, el poblado se llamaba antiguamente Luz. Sus patrullas vieron a un hombre que salía del poblado, le dijeron: enséñanos cómo se entra al poblado. Él les enseñó cómo entrar al poblado, ellos pasaron el pueblo a espada, pero dejaron libres al hombre y a toda su familia. El hombre se fue del país getita, fundó una ciudad y la llamó Luz, y ese ha sido su nombre hasta el día de hoy. ¿Ok? Y en otras versiones, en la Biblia que yo tengo, que es la Sagrada Escritura, versión israelita Nazarena 2011, sale como Débora. ¿Ok? Entonces, si vamos
en el mismo libro, más adelante, en el capítulo 20, desde el versículo 26 al 27, y aquí en el, en el PowerPoint no se ve muy bien. Déjame ver si hay una manera en que yo puedo, es que yo no sé. Discúlpenme. Change columns, new slide. Déjame, ok. Parece que por alguna razón, no sé por qué pasó eso. Bueno, los invito, ¿verdad? A que, ¿verdad? En su casa busquen este capítulo 20, versículo 26, versículo 26 al 27, y me disculpo, ¿verdad? Que no se ve por completo ahí los versículos. Más adelante voy a tratar de que los PowerPoint estén un poquito mejor visualizados. Pero en el libro de jueces, y este dato se lo voy a dar y termino aquí y continúo, ¿verdad?, con la próxima clase. En el libro de jueces, capítulo 20, desde el versículo 26 al 27, dice así. Entonces todos los israelitas, todo el ejército subió y fue a Débora, o sea que fue a Betel. Y se sentaron allí llorando delante de Yahweh. Ayunaron aquel día hasta la noche y presentaron ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar a Yahweh. Los israelitas consultaron a Yahweh porque el arca de la alianza de Elohim estaba allá en aquellos días. ¿Ok? O sea que aquí también en estos versículos habla de que el arca de la alianza estaba en ese lugar, en ese poblado llamado Débora, Betel en otras versiones de la palabra, que significa luz. Con esto, ¿verdad? Con estos versículos nosotros podemos concluir que, ¿verdad? Que estaba ahí el templo establecido. Y lo más maravilloso es que más adelante, ¿verdad? Nosotros vamos a conectar estos versículos, ¿verdad? Con el templo que hizo Salomón, que fue en donde, en el monte Moría, en el monte Moría. Y yo he hablado de esto anteriormente y también en videos de Shabbat que he dado para Shas. El Eterno, ¿verdad? Nos ha revelado y nos ha enseñado de que el templo siempre fue destinado a estar ahí en el monte Moría, específicamente en el poblado de Betel, en el poblado cerca de Betel. Y esas tribus que estaban ahí, que componían, ¿verdad? Esas tierras eran las que le había dicho al principio, las tres tribus, la de Judá, la de Benjamín y la de Simeón, porque si nosotros leemos un poquito más sobre la historia de las tribus, la tribu de Simeón se unió a la tribu de Judá. Esas dos tribus se unieron y son dos tribus diferentes, pero se unieron a un mismo territorio y conquistaron un mismo territorio que fue, ¿verdad? Ese territorio de Betel, pero lo más interesante es que ese territorio de Betel está entre la frontera de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá y de Simeón. Están como que ahí en el borde. Y ahí podemos también, ¿verdad? Concluir que definitivamente, como el Eterno prometió y el Eterno decretó, así cumplió, que más adelante, ¿verdad? En la próxima clase, porque ya me fui de tiempo, le voy a traer, ¿verdad? Estos versículos que estipula, ¿verdad? Que la tribu de Benjamín es una tribu que iba a estar muy bendita, muy bendecida. ¿Por qué? Porque el templo iba a morar en su tierra, en la tierra que estaba estipulada para la tribu de Benjamín. Aleluya. Entonces, eso es lo más magnífico, ¿verdad? Y lo más, este, para mí, amoroso y impresionante, maravilloso, porque el templo es estipulado para la tribu de Benjamín, pero la casa de Judá, la tribu de Judá, la casa no, perdóname, discúlpeme, la tribu de Judá y la tribu de Simón, que estaban mezcladas, estaban ahí a la frontera con la tierra de Benjamín, con la tribu de Benjamín, y literalmente ahí estaba en ese borde el templo.
algo bien magnificante. Que eso, ¿verdad? Nos confirma, como aquí en estos versículos que les acabo de traer de versículo de Jueces, que siempre, siempre, siempre Betel, la tierra de Betel, era una tierra escogida para que el arca de la alianza more allí. Siempre, siempre, siempre. Obviamente, ¿verdad? En excepción al templo, ¿verdad? Creado por Moisés en el desierto, acordémonos que es un templo movilizado y ellos se movían mucho. Pero terminó ¿en dónde? Ahí en la tierra de Betel.